Fórum. Estrategia de divulgación del conocimiento sociojurídico. Presenta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. Hoy hablamos de democracia y política con el profesor Guillermo Calvo Mae, politólogo, doctor en Derecho y postdoctor por la Universidad de Nueva York en Estados Unidos. Me acompaña en la entrevista el estudiante de Derecho, Julián Peña. La primera pregunta que le queremos formular es: ¿la elección del presidente Trump en Estados Unidos responde a un fenómeno de la política americana o es un fenómeno que podemos analizar desde un contexto global? Yo creo que son las dos cosas. Por mucho tiempo, primero tenemos el fenómeno en los Estados Unidos de lo que llaman el Tea Party. Y el Tea Party es un grupo populista de personas, más que todo de derecha, no necesariamente extrema derecha. La verdad es que fue fundado por libertarios. Muy rápidamente llegaron teócratas y asumieron control. Entonces es una mezcla de lo teocrático y lo libertario. Es una mezcla extraña, pero es populista en el sentido que es un grupo de ciudadanos que están hartos con el gobierno, con la corrupción que ellos perciben y están buscando otra ruta, una ruta fuera de los órganos tradicionales del Estado o de la manera en que los órganos tradicionales del Estado están operando. Entonces tenemos primero ese contexto en los Estados Unidos, que es un contexto ya que se estaba madurando. Trump era el candidato del Tea Party. El fenómeno estaba ocurriendo dentro de un contexto mundial en el cual quizás iniciando con cosas del Tea Party en los Estados Unidos, pero posiblemente no, se infecta el Reino Unido. El fenómeno de la Unión Europea también es diferente porque yo creo que tiene mucho que ver con el monopolio sobre el poder y la economía que tiene Alemania. Y entonces hay personas en la Unión Europea que estaban inquietas por ese problema, que es un problema de mucho tiempo. Entonces es un poquito diferente ahí. Por ejemplo, cuando pierde el intento de crear una constitución para la Unión Europea. Eso fue rechazado, pero por varios países que los ciudadanos querían mantener su independencia. Entonces sí, tenemos el fenómeno global que se ve en el Brexit, que se ve en Podemos en España, que se ve en Grecia, en muchas partes, el pueblo, y el fenómeno es ni de derecha ni de izquierda. Hay partes es de derecha, hay partes de izquierda. Esa es una característica del populismo. Es un ejercicio de democracia. Y muy interesante es que los estadistas perciben eso como la perversión de la democracia, ¿no es cierto? Mientras tanto, muchos de nosotros los académicos decimos: ¿y por qué no está funcionando la democracia? ¿Por qué no sale el pueblo a votar? Pues cuando sale a votar y no nos gusta, se llama populismo. Entonces lo que ocurre en los Estados Unidos es la convergencia de esas dos cosas, y entonces a veces cuando dos olas cruzan así, entonces se crea una ola con mayor potencia. Yo creo que posiblemente, también recuerdes que en los Estados Unidos también habían dos olas. Había la ola del Tea Party y luego Sanders. Sanders también eran personas de otra perspectiva ideológica, pero tan furiosos como los de derecha, y todos habían perdido confianza en el sistema. Entonces se podría interpretar como una victoria contra el establishment en Estados Unidos. Pero yo creo que hay otra cosa que complica la situación, y es que solamente había una candidata demócrata que había podido perder esa elección. La mujer, la política más odiada de los Estados Unidos, posiblemente en la historia. Y entonces un partido, con la ayuda de los medios de comunicación y con la comunidad financiera, insiste que ella tiene que ser la candidata y hacen todas las trampas que se tuvieron que hacer contra Sanders para que ella fuera la candidata. Es que ellos no esperaban que Sanders iba a llegar. Cuando llegó Sanders dijeron: ay, pues ese viejo nos va a dar legitimidad, ¿no es cierto? Y no es que Sanders era bueno, Sanders tenía muchos problemas. Pero había en la izquierda política de los Estados Unidos pueblo tan harto como la derecha. Y entonces buscaban a alguien diferente. Y Clinton era la peor persona, la única persona que... Y entonces lo que ocurre en los Estados Unidos se tiene que medir también bajo esa perspectiva, que eran los dos candidatos más odiados en la historia. El Partido Republicano de los Estados Unidos tiene muy diferentes alas: la tradicional, la teocrática y la populista, el Tea Party. Y entonces, para gobernar es como si no fuera un partido sino tres, y eso crea una dinámica muy interesante. En este marco de cosas y en retrospectiva con el Brexit, en retrospectiva con las protestas constantes en Grecia, el fenómeno del no en el plebiscito colombiano, todos hablan de que la democracia no es funcional,
de que al final no está asegurando las mejores decisiones posibles. Entonces, hoy todas las miradas están sobre el modelo democrático. No funciona, pero se olvidan de que hablar en contra de la democracia nos deja en un abismo. ¿Qué podemos decir acerca de eso? ¿Estamos en una crisis de la democracia? Estamos y hemos estado por mucho tiempo en una crisis de la democracia. Cuando se habla del comunismo absoluto y del capitalismo absoluto, si fracasaron o han tenido éxito, la respuesta es no sabemos, nunca han llegado. Podemos decir casi lo mismo sobre la democracia, porque primero tenemos que entender qué es democracia. En el occidente enseñamos que democracia es todo lo bonito que nos gusta de lo político, ¿no es cierto? Es libertad, es pluralismo, son derechos humanos, es constitucionalismo y es gobierno mayoritario. Pero cada una de esas 5 cosas son fuerzas opuestas la una a la otra. Entonces lo que nosotros llamamos democracia en el occidente, lo que estamos hablando es de el sistema liberal. Y el sistema liberal trata por medio de una constitución de incluir todos esos conceptos y de alguna manera, aunque están jalando en diferentes direcciones, que funcionen. No es fácil, pero si resulta es lo mejor. Pero no ha funcionado. Y no ha funcionado en parte porque no entendemos esos componentes y cuando se tiene que arreglar la democracia, pues ¿qué parte? Lo de derechos humanos, lo de pluralismo o lo de gobierno mayoritario. Si en esta discusión estamos usando una palabra, esa palabra en una manera más eficiente, podríamos decir que por democracia solamente vamos a entender gobierno participativo por mayoría. Y gobierno participativo por mayoría no está funcionando en ninguna parte. ¿Y por qué? Porque el pueblo no participa. Tú dijiste no funciona. Pero hay una palabra que es posiblemente mejor, que es disfuncional, en el que funciona pero con mucho dolor y no funciona bien. Tengo una fe profunda en la sabiduría a largo plazo, no a corto plazo, del pueblo. Pero esto nos lleva a la siguiente premisa. Tenemos que tolerar que mientras madura la democracia, pues van a tomar malas decisiones. Pero también entender que esas malas decisiones, los pueblos, los estados, las instituciones, las tienen que soportar y que son una prueba para las instituciones. Una democracia modelo como la americana tiene que soportar ahora, bien o mal, un gobierno presuntamente populista. Tienes toda la razón. Nosotros somos profesores. Nosotros entendemos que los estudiantes no nos llegan perfectos y tenemos que hacerlos cómodos con cometer errores, porque si temen cometer errores no van a aprender, no van a hacer las cosas que uno tiene que hacer. Lo mismo aplica a una sociedad. Nosotros tenemos que cometer errores, aprender de los errores y ahí vamos evolucionando. Dahl tenía una premisa que era que la democracia funciona muy bien con información al alto nivel y con formación ciudadana. Muchas personas pierden la fe en la democracia porque dicen, ¿cómo confiar en un pueblo que no está educado, que no se interesa, que incluso vende su voto por cualquier dádiva? ¿Cómo podemos analizar esas dos premisas en Colombia? La información y la formación ciudadana para la verdadera materialización de la democracia. Yo creo que se necesitan las dos cosas. Información es la sangre del cuerpo democrático y los medios de comunicación son el corazón. Y si no están funcionando esas cosas, pues no vamos a estar bien. Vamos con otra variable. Colombia confía, a mi modo de ver, de forma excesiva en las virtudes de la Corte Constitucional. Confían porque tuvimos varias cortes que han defendido e incluso estructurado derechos en Colombia. Por eso digo que nosotros apenas llevamos 25 años de verdadero liberalismo. Confiar tanto en la Corte hace que el pueblo tenga paciencia, parsimonia y no participe, que se quede esperando a que las cosas sean decididas por la Corte. Dos ejemplos concretos. Cuando se aprobó la Ley 789 del 2002, que fue la reforma al Código Sustantivo del Trabajo, que cambió el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde y lo extendió hasta las 10 de la noche, los sindicatos no se movilizaron en este país esperando a que la Corte hiciera algo. Ahora, estemos a favor o no de la tauromaquia, los que defienden la tauromaquia no hicieron nada, se vieron sorprendidos por la decisión de la Corte que acaba de decidir prohibir esa práctica. ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno de la democracia constitucional? Una Corte sin ningún voto que restringe las decisiones de las mayorías. Es importante tener una institución como la Corte Constitucional, que es una herramienta social. Eso no nos quita el deber como pueblo de vigilar los derechos. Uno no puede contar que siempre va a ser eficiente o siempre va a ser buena. Mira la experiencia de la Corte Suprema en los Estados Unidos. La misma Corte Suprema que dijo que la esclavitud era algo positivo y que los afrodescendientes eran propiedad. Es la misma Corte que dijo en 1954 que un sistema de educación
que fuera comparable era suficiente y no se tenía que integrar. Entonces, es muy bueno cuando uno tiene una institución así que esté funcionando bien y que nos esté ayudando, pero eso no nos quita el deber de vigilar esa misma institución, de aprovecharnos de lo que nos da y de darles también la información que necesitan para entender cuáles son las necesidades del pueblo que ellos están vigilando. Varios analistas dicen que el triunfo en Estados Unidos y en Gran Bretaña fue producto del olvido de las personas humildes y pobres de ambos países. ¿Usted cree que fue el resultado de eso? Eso tiene mucha razón. Como la democracia le da el mismo voto al pobre como al rico, teóricamente, porque el rico con su dinero puede comprar votos o directamente o indirectamente. Pero llega al punto cuando el pueblo se pone furioso, entonces tenemos resultados de lo que denominamos el populismo. Y entonces eso es cuando un pueblo encuentra que no están funcionando las cosas como se le prometieron y ya. Entonces en una parte yo creo que tiene que ver con eso. En Colombia puede ocurrir lo mismo que ocurrió en Venezuela. Porque ¿qué pasó? Los pobres se dieron cuenta que tenían poder si votaban. Y la verdad es que a esos pobres no les importaba que se mejorara su estado de vida. Querían la igualdad. Entonces esas cosas pueden ocurrir y uno tiene que cuidar eso mucho. Por mucho tiempo ocurrió lo que está empezando a ocurrir en Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal, Grecia, España, Italia, Francia, por muchas partes. ¿Qué pasaría si hoy Tocqueville visitara otra vez Estados Unidos? Cuando él pensó la democracia en América, se creó este gran modelo, este gran paradigma. Lo invito a reflexionar desde eso, pero también pensando con respecto a la política de migración de Trump, pensando en la aptitud de Trump frente a la decisión del juez federal de inaplicar la prohibición con respecto a los migrantes que ingresan a Estados Unidos. De las elecciones de 1810 en los Estados Unidos, solamente 10% de los ciudadanos podían votar, porque no podía votar el que no tenía propiedad raíz. No podían votar las mujeres. Habían esclavos. Entonces, nosotros pensamos que era un paraíso democrático tampoco. Y también, 1800, la presidencia de John Adams. Los actos contra la inmigración. Para ser ciudadano se necesitaba 14 años, vivir allá, y estaban tratando de crear prohibición en la entrada de inmigrantes porque iban a destruir el país. En 1800, antes de que asumiera la presidencia Thomas Jefferson, ya estaba así. Y no es que cambió. En ese tiempo tenían horror de los irlandeses. Los Estados Unidos siempre han sido xenofóbicos. El más famoso inmigrante de los padres fundadores era Alexander Hamilton, un bastardo del Caribe. Llega allá, logra hacerse la persona más importante del país. Y él también hablaba contra los inmigrantes. Hacia el año 1800, él empieza a hablar en contra de los inmigrantes. Pero hay una cosa que se llama el síndrome del inmigrante, en el cual el inmigrante se quiere volver más patriota a ese país y en contra de su país de origen que los que están allá. Los Estados Unidos se hizo una gran potencia por los inmigrantes, los grandes científicos que eran inmigrantes, italianos, todos. La xenofobia es una cosa muy dañina para los Estados Unidos hoy en día porque la población se está envejeciendo. Necesita 36 millones más jóvenes contribuyendo al sistema de seguro social para que el país esté bien. Tienen 12 que son indocumentados. Necesitan 24 más y quieren expulsar esos 12. Entonces no es inteligente, es emocional. Me parece importante dialogar acerca de algo. En las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Trump versus Clinton, todos evidenciamos a través de los medios de comunicación que las elecciones son lo más importante. El día de los debates todo el mundo está atento. Los medios de comunicación informan. Hay un pluralismo informativo gigantesco, pero también es manifiesto que hay medios partidistas, medios de comunicación partidistas. ¿Cómo comparar esa democracia partidista americana con nuestra democracia partidista en Colombia, que es tan deficiente, en la que todavía existe mucho gamonalismo, jefes de lo político en los pueblos, en la que los partidos políticos estructuralmente no son democráticos? ¿Cómo comparar esas dos democracias partidistas? Los Estados Unidos eran así cuando se decía que las decisiones se hacían en cuartos oscuros y se cambió al sistema de elecciones primarias para determinar quiénes iban a ser los candidatos. Hay estudios que dicen que no funciona eso tampoco, porque las elecciones primarias siempre resultan en los candidatos más extremos ganando.
entonces llegan extremos de derecha o extremos de izquierda y no los candidatos que normalmente